Vamos a hablar ahora de los daños que generan los riesgos psicosociales. Y de entre los diferentes daños, porque hay varios tipos, podríamos centrarnos en los daños para la persona, para la víctima, ¿no? En las patologías que genera, que son muchas y muy interesantes. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a centrarnos ahí, sino que ni tampoco vamos a centrarnos en el entorno de la víctima, donde efectivamente también se generan daños de distinta índole, algunos de bastante duración. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en los daños en la empresa, en el entorno laboral. Los daños que se generan en ese círculo socio-laboral en donde se desarrolla su actividad de trabajo la víctima. Los daños para la empresa son muchos, pero además para nosotros tienen un interés mayor desde el punto de vista de la prevención a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque desde luego la empresa no va a ser en el daño a la víctima, en las patologías de la víctima, donde más se fije mientras no pague ella los resultados, ¿no? Mientras no pague ella los platos rotos. Siendo que ahora mismo realmente de los daños de este tipo que genera una empresa, del daño psicosocial, ni en las patologías, ni en cuanto a los gastos que origina sobre la víctima, no es responsable. Bueno, es responsable la empresa sobre la ley, sobre la teoría, pero de facto sabemos que las empresas no están pagando este tipo de daños, sino que lo está pagando en general la víctima directamente y la sociedad indirectamente. Pero sí que se genera un daño en la empresa y un daño que hoy todavía no son capaces de ver muchas empresas, las más avanzadas sí son conscientes ya de este daño y precisamente lo son porque son más avanzadas, porque han sido capaces de ir un poco más allá en el análisis de su actividad de lo que están siendo las demás. En general, la empresa media, por decirlo así, o la mayor parte de las empresas y desde luego en prácticamente toda la administración, todo el sector público de la administración, los efectos de los daños psicosociales no se contemplan. No solo no se contemplan, sino que la tendencia es desafortunadamente a taparlos. Aquí eso no existe. Este es el mensaje que por distintos cauces suele enviarnos el sector de la administración y la mayor parte de las empresas. Aquí no se toleran los malos tratos, aquí el acoso no existe, aquí no hay daño psicosocial. Bien. En definitiva, lo que está suponiendo esto, que no es sino otra vez más la negación de una evidencia, lo que nos está diciendo es que no se acepta como uno de los daños laborales la existencia. No les ha quedado más remedio hasta ahora que aceptarlo conceptualmente, que aceptarlo legalmente, porque hay normativa que así lo establece, porque hay estudios que acreditan su existencia, su prevalencia y su importancia, pero dicen aquí no, en la nuestra no. En nuestro entorno esto no se produce. Bien, es una negación a la mayor, el decir que no existe y de esta manera no tendremos que entrar a resolverlo. Este es precisamente el planteamiento que da lugar pues a tanta dificultad a la hora de acreditar, de demostrar, y no solo a esto, sino de resolver, en definitiva, un problema derivado de los daños psicosociales hoy en este tipo de empresas o de sectores de la administración. Así pues, vamos a analizar los daños que sí se están produciendo, aunque sean negados desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de la Dirección de Recursos Humanos. Para ello, he creado una representación gráfica por medio de dos ejes a los que he querido llamar de esta manera, eje de la perversidad y eje de la desorganización. Vamos a suponer la existencia de un entorno ideal. Digo ideal porque no existe en realidad un entorno que esté absoluta, total y completamente libre de la posibilidad de existencia de riesgo psicosocial. Pero vamos a suponer que estuviéramos delante de un entorno ideal donde no se produce este tipo de daño. Por medio de estos dos ejes vamos a ir viendo la posible incidencia que hay respecto de uno y respecto de otro. En cuanto al eje que he llamado de la perversidad, lo he llamado así porque de menor a mayor contempla el narcisismo, la perversidad en sí y la psicopatía, como grados de menor a mayor en gravedad de la
existencia en este entorno laboral que ahora vamos a contemplar, de la existencia de personas, de trabajadores, jefes, directivos o mandos intermedios que tengan una personalidad con alguno o varios de estos rasgos, con un rasgo de narcisismo, con un rasgo de perversidad o con un rasgo incluso de psicopatía, entendiendo como tal que es de menor a mayor gravedad. ¿Por qué? Porque los rasgos psicopáticos contienen en sí mismos ya los rasgos de perversidad, se dan en un trastorno de la personalidad de psicopatía, ya se da un grado de perversidad y desde luego se da mucho un rasgo de narcisismo, es muy común. Y descendiendo un poco en la gravedad, en las personas que tienen rasgos de perversidad, desde luego se suele dar también el rasgo de narcisismo, aunque no lleguen a tener un trastorno psicopático desarrollado hasta ese punto de gravedad, ¿no? Entonces, este sería el eje vertical y el eje horizontal, también organizado de menor a mayor importancia en cuanto al nivel de generación de daño psicosocial, pues sería, dado que es el eje de la desorganización, el menor grado sería una organización, un entorno bien organizado, ¿eh? Y ahí pasaríamos a las distintas gradaciones de niveles de desorganización, de entornos mal organizados y con un grado creciente de desorganización, hasta llegar a un máximo que yo he querido llamar un poco, en fin, apelando a cierta nota de humor, a un nivel de eficazmente desorganizado. ¿Por qué le he calificado de eficazmente desorganizado? Porque probablemente habréis tenido objeto, motivo y ocasión de contemplar algunos entornos laborales que pasan ya de la raya de lo desorganizado, que son ya tan un cúmulo de despropósitos en donde las normas ni existen, no se cumplen voluntariamente y de una manera consciente, de tal manera que verdaderamente suponen ya un nivel de desorganización hecha a propósito, diseñada, formulada de tal manera que el resultado sea eso, un entorno eficazmente desorganizado, donde la desorganización, aunque no se enuncie, no se pronuncie oficialmente, evidentemente, realmente es el interés de alguien o de todo un sistema que la pone en práctica para conseguir sus fines. A este nivel máximo de desorganización es el que ha llamado eficazmente desorganizado. Bien. En un entorno, como decíamos, ideal, donde no existan ni estos rasgos de perversidad diseñados en el eje vertical, ni estos rasgos de desorganización aquí consignados en el eje horizontal, pues evidentemente no se daría ningún tipo de riesgo de tipo psicosocial y consecuentemente no tendríamos tampoco ningún daño efectivo generado por el riesgo psicosocial. Sin embargo, esto es, como decimos, una situación ideal, no es la normal. Lo normal es que se dé al menos algunos rasgos del eje que hemos denominado de la perversidad en un colectivo de personas y teniendo en cuenta que incluso los expertos en la materia nos dicen que de la parte más grave, que hemos clarificado aquí como más de grave, por rasgos de psicopatía, pues incluso de esta característica algunos llegan a cifrar en torno al 2%, 1,5 a 2%, el tanto por ciento de personas de la población normal que tienen rasgos psicopáticos, quiere decir que verdaderamente pues nos es desgraciadamente muy frecuente, tenemos muchas posibilidades de toparnos con un psicópata en nuestras empresas y en nuestros centros de trabajo. No solamente no es nada descabellado, sino que es algo bastante probable y de hecho ocurre que a lo largo de nuestra vida laboral, seamos conscientes o no de ello, pues nos crucemos con este tipo de personas. Pero es que incluso sin llegar a estas, pues podemos topar con personas que tengan rasgos de perversidad y desde luego muchas entre las cuales estamos todos, porque ciertos rasgos de narcisismo, la verdad, es que son comunes a todas las personas. Por lo tanto, siempre va a haber cierto nivel de riesgo con respecto a este eje. Aunque el otro eje de ese supuesto entorno laboral carezca de mayor desarrollo en cuanto a la desorganización, esté razonablemente bien organizado, aun siendo así, cuando tengamos en este otro eje alguna representación de este tipo de alteraciones de la perversidad, de la personalidad, pues vamos a tener un riesgo ya notable en este entorno laboral. Si por el contrario contemplamos
un entorno donde no tenemos prácticamente este tipo de alteraciones de la personalidad, pero sí tenemos grandes dosis de desorganización, sea diseñada eficazmente por alguien o simplemente por falta de normas que lo regulen o por falta de voluntad o personas preparadas para desarrollar una dirección efectiva, pues también estamos ante un supuesto donde se va a llevar a cabo la presencia de un índice de riesgo importante que va normalmente a producir un daño psicosocial, sea acoso, hostigamiento, mobbing, estrés puro, que es tremendamente perjudicial, o incluso mobbing o acoso institucional. En cualquiera de los dos casos se va a producir. Y desde luego, en aquellos entornos donde tengan unos elevados índices de este tipo de alteraciones de la personalidad o rasgos, mejor dicho, rasgos de la personalidad, y además se produzca una situación de desorganización generalizada, verdaderamente en este caso el riesgo es grandísimo y los daños serán muy elevados de todo tipo. Se darán mucho daño psicosocial en un entorno que presente estas características. Con la circunstancia o con el agravamiento además de esta circunstancia de que tanto un rasgo que tiene que ver con las características de personalidad como el otro que tiene que ver con el nivel de organización o desorganización, además se potencian mutuamente. ¿Qué quiere decir que se potencian mutuamente? Quiere decir que basta que se dé un nivel ciertamente acentuado de este tipo de rasgos a la personalidad para que normalmente esto lleve aparejado algún grado mayor o menor de alteración en el grado de organización de este entorno laboral. ¿Por qué? Porque especialmente cuando lo que se nos está dando son rasgos psicopáticos, pero también, aunque en menor cantidad, cuando se dan los de perversidad y de narcisismo, las personas que tienen este tipo de trastorno fomentan, tienden, provocan la desorganización por una razón de peso. Es el entorno desorganizado en el que ellos pueden manipular, controlar mucho mejor. La palabra clave, sobre todo especialmente para la psicopatía, para las personas con rasgos psicopáticos, es el control de todo lo que tiene a su alrededor. El poder y el control. Detentar poder y control sobre todo su entorno y especialmente sobre todas las personas que están en su entorno es el objetivo principal. Por lo tanto, las personas que desarrollen este tipo de rasgo van a procurar por todos los medios a su alcance generar una desorganización, porque es ahí, en ese entorno falto de leyes concretas que se apliquen, donde él va a poder hacer y deshacer a su gusto mucho más con arreglo a sus intereses. Y por otro lado, también ocurre al revés, es decir, que en aquellos entornos donde no se ejerce una dirección, donde no hay normas o no se conocen o no se aplican o son vulneradas sistemáticamente y hay un nivel alto de desorganización, es efectivamente, y en realidad es el mismo razonamiento contemplado al revés, pero es en este entorno donde mejor se mueven las personas con rasgos de perversidad y de psicopatía especialmente. De manera que se retroalimentan y tienden unas características de un eje a fomentar, a retroalimentar el del otro y viceversa. De tal manera que lo que nos quiere esto decir es que por todos los medios tenemos que procurar limitar la acción y los efectos consiguientes de este tipo de rasgos de uno y de otro ejes aquí representados. ¿Cuáles son los antídotos de este tipo de daño, de este tipo de rasgo? ¿Cuáles son las medidas que pueden llegar a contrarrestar los efectos perniciosos, dañinos de estas características que estamos aquí anunciando? Bueno, pues respecto del eje de la perversidad, el antídoto o las medidas más eficaces para neutralizarlo podríamos decir o denominarlas por transparencia. Toda medida, toda medida de precaución, de prevención del riesgo, toda norma, cualquier elemento que tienda a hacer transparente todo lo que ocurre en ese entorno, por cualquier procedimiento, está controlando en alguna medida el eje de la perversidad que busca todo lo contrario, que busca una opacidad, una oscuridad, una falta de claridad en todas las comunicaciones, en todos los procedimientos para poderlos manipular mejor. De manera que con medidas que tiendan a la transparencia, conseguiremos limitar los efectos de la perversidad. Y por otro lado,
Y por otro lado, respecto del eje aquí llamado de la desorganización, pues podríamos decir que su antídoto, su medicina o sus medidas eficaces para poder llegar a controlarlo son aquellas que están constituidas por todo tipo de códigos, todo tipo de normas, desde las normas internas de funcionamiento de la propia empresa o de este entorno laboral, desde el propio código que tenga establecido de relación interpersonal e interprofesional, y digo interpersonal porque efectivamente las normas interpersonales tienen que estar regidas por normas en un ámbito laboral. No es aceptable en que se lleguen a producir faltas de respeto en relaciones personales, es decir, ni siquiera en la actividad de tomar el bocadillo o ni siquiera en la actividad de fumarse un cigarro en la puerta del trabajo, a la puerta de la oficina, por supuestamente estar llevándose a cabo fuera del ámbito estrictamente laboral, se puede considerar que son permitidas faltas de respeto o de agresión de ningún tipo. Es decir, primero, porque no es ajeno al mundo laboral, son actividades que se llevan a cabo dentro del horario laboral y con motivo del trabajo, por lo tanto son laborales, pero es que además no se puede permitir de ninguna manera que este tipo de normas se transgredan, las normas de la buena convivencia. Son, de hecho, las primeras necesarias a cumplir. De igual modo que son fundamentales las normas que rigen la ética y la moralidad. ¿Por qué? Porque son códigos que, aunque no estén escritos y no tengan una forma de blanco sobre negro, de negro sobre blanco, son normas que rigen la conducta del ser humano. Por lo tanto, estas normas también tienen que ser respetadas, mucho más, diría yo, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral se dan unas circunstancias que nos vienen impuestas. La persona que está allí dentro no es libre de irse de este entorno sin perder grandes cosas como es la posibilidad de pagar una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, como no es libre, debe de ser sometido a un control en cuanto a la norma de relación. No vale estos entornos donde se nos dice que, bueno, que los trabajadores se organizan por sí solos. No, no puede ser así, tiene que haber unas normas éticas, unas normas de conducta y unas normas del régimen interno o de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. En la medida en que todo este tipo de códigos y normas se apliquen y se apliquen eficazmente, razonablemente y de una manera limpia y por igual a toda la población laboral, a todo el mundo, en esa medida que tengamos códigos a los que apelar, podremos controlar esa desorganización. La propia función laboral, el propio trabajo, requiere unas normas, una jerarquización, el establecimiento de toda una disciplina interna de funcionamiento. Bien, en la medida en que tengamos esos códigos de distinta naturaleza aplicados sobre nuestro entorno laboral, podremos ir limitando los daños de la desorganización. De manera que la transparencia y la buena aplicación de la normativa de todo tipo son los antídotos generales globales más interesantes de considerar para limitar el daño psicosocial. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los conceptos de mayor interés dentro de los daños ya en el orden concreto. La falta de concentración es uno de los daños que, mal mirado este problema, podríamos pensar que a quien perjudica es el trabajador. Evidentemente, el trabajador soporta el problema derivado de la falta de concentración. Le va a costar mucho más trabajo y, sobre todo, mucho más tiempo y más desgaste. Y puede que hasta enfermedad el tener que llevar a cabo su labor con una dificultad para poder concentrarse. Pero, sin ninguna duda, a quien más le va a costar es a la empresa como tal. ¿Por qué? Porque esto le va a ocurrir a todos y cada uno de aquellos trabajadores que están llevando a cabo su labor en el seno de un entorno donde se les está mermando capacidad de concentración, en mayor o menor medida a todos ellos. Esa resta, esa merma, ese quebranto clarísimo a la hora de la producción, del tiempo invertido y del esfuerzo bien invertido, a quien le está quitando evidentemente más es a la empresa, porque el efecto multiplicador sobre el que reza es sobre la empresa. Todas las mermas de todos y cada uno de los trabajadores sobre quien repercute negativamente es sobre la empresa.
independientemente de que cada uno se lleve su parte en cuanto a estrés o enfermedad. Por lo tanto, es un aspecto muy a tener en cuenta. La pérdida de tiempo. Bien, las empresas mal organizadas, en donde hay problemas de interpretación de normas, en donde hay disputas, en donde hay constantemente juegos de suma cero, es decir, aquellos procedimientos que al final no consiguen nada positivo y que simplemente son disputas personales, intergrupo, interclase, interdepartamentos, pero que no tienen nada que ver realmente con el trabajo a llevar a cabo, sino que son disputas por competencias, por privilegios, por productividades, por cantidades a percibir de superior orden que otros departamentos. Todo esto, esta pérdida de tiempo dedicado a todas estas cuestiones no productivas, efectivamente también a quien quebrantan sobremanera es a la empresa, directamente a la empresa y al producto que pretende conseguir la empresa con la actividad laboral. El incremento del absentismo y el número, y tanto en número como en duración de las bajas. Los entornos donde se están produciendo daños psicosociales están siendo objeto de pérdidas de tiempo, como acabamos de decir, en la labor de trabajo, en la cotidianeidad del día a día de la labor, pero también por las faltas de asistencia al trabajo con motivo de las enfermedades que se vienen derivando, que se van a derivar necesariamente de un entorno enfermizo. Este absentismo, además, hay que tener en cuenta que las personas que dejan de ir a trabajar, que no pueden comparecer a su obligación laboral por un problema de daño psicosocial, hay que tener en cuenta que son las que más tiempo pasan de baja por este motivo. Es decir, que desde luego una baja por una depresión es muchísimo más grave desde el punto de vista de diagnóstico que una baja por una gripe, pero es que además no solamente es más grave desde el punto de vista médico o sanitario, es que además es muchísimo más duradera. Es decir, que si sumamos los periodos de tiempo de baja que están sin poder llevar a cabo su labor, su trabajo, aquellas personas que son víctimas de daño psicosocial, si las sumamos verdaderamente, son muy superiores, tremendamente superiores a todas las bajas que se puedan ir acumulando por enfermedades de otro tipo. En general, las bajas de orden psicosocial son más duraderas, mucho más complicadas de resolver desde el punto de vista sanitario y, desde luego, ocasionan un quebranto mayor a la empresa. La dispersión de intereses o la falta de sinergia es también un daño que normalmente no se ve y, sin embargo, ocasiona tremendo perjuicio para la empresa. Cuando una empresa diseña su actividad, normalmente pretende que todos y cada uno de sus trabajadores y todos y cada uno de sus departamentos trabajen para un mismo fin, para aquel fin que se ha fijado la empresa como objetivo. Sin embargo, donde se producen los daños psicosociales, cada uno va por su cuenta, cada uno va a la suya, a sus intereses. Hay bandos, hay personas que van a conseguir, a la consecución de intereses espurios, totalmente particulares, que no tienen nada que ver con el trabajo. Hay departamentos que hacen causa común junto a un líder informal que detenta un interés también diferente al que tiene que ver con el trabajo. Y se forman toda una serie de guerras de guerrillas que no hacen sino perjudicar a la empresa por pérdida de tiempo y por pérdida de interés y por pérdida de esa energía común, de esa sinergia que tendría que estar presente para conseguir de la mejor manera los intereses empresariales. El ambiente de miedo que se genera normalmente en estos entornos, miedo por falta de control de la situación, cuando las normas se aplican mal o no se aplican y por lo tanto es el territorio del más fuerte, es aquel que es más astuto, más hábil o que tiene mejor influencia sobre el jefe, o aquel sencillamente que tiene más capacidad de control de los demás, más capacidad de manipulación. Cuando se da estas circunstancias, lo que se genera es miedo alrededor. ¿Por qué? Porque los demás, los que no son capaces, como esta persona, de ejercer esa tiranía o ese liderazgo insano, sienten miedo por la incapacidad de poder desenvolverse normalmente en un entorno controlado por normas objetivas. Este miedo genera también falta de iniciativa, falta de objetividad y muchísima falta de lo mejor que puede aportar el ser humano, que es ese ingenio, esa imaginación
que queda totalmente mermada cuando existe el miedo en ese centro laboral. Más errores, muchos más errores se dan en un ambiente estresado, con todos sus trabajadores en este desarrollo insano de su labor, que en un ambiente regido por una cierta tranquilidad y una cierta armonía y una cierta sinergia. Por lo tanto, la pérdida de liderazgo que se ocasione también, que se ocasiona en estas circunstancias, la pérdida de liderazgo formal para el ejercicio de unos liderazgos informales y que no tienen que ver con los intereses reales ni de la empresa ni de la organización de la empresa, es otro de los daños. La implantación del procedimiento, el sistema denominado chivo expiatorio, que es el que de una manera más o menos espontánea se busque una persona que sea la que se lleve todos los palos de la empresa, porque va bien que a una empresa que no está funcionando se le puedan atribuir las responsabilidades y la culpa a alguien que no es ni mucho menos el culpable, es el que coyunturalmente se le ha pillado más desprotegido, no tiene el apoyo de una persona con autoridad de la empresa o simplemente se la ha sorprendido en un momento de debilidad psicológica porque tiene un problema personal, se está separando de su pareja, en fin, por cualquier tipo de motivo que sea más fácil de victimizar, en ese momento esta persona se la responsabiliza de todos los males, de la muerte de Manolete directamente también, y entonces con esto todos los demás pueden sentirse más tranquilos porque hay una razón para que las cosas no vayan bien, y es que existe un chivo expiatorio al que todos estamos culpando por todo. Esta figura se perpetúa, es decir, cuando se acaba con un chivo expiatorio se empieza con otro y así sucesivamente, y en definitiva lo que no se hace es acometer los problemas de verdad que tiene la empresa para poder mejorar en su trabajo y en su función. Este sistema es muy común que se produzca en los lugares donde hay daño psicosocial. El ambiente sano de trabajo, evidentemente, en estos entornos se pierde y ello también ocasiona un quebranto para la empresa. Se trabaja, pero a marchas un poco forzadas por las circunstancias, no hay un hilo conductor en las actividades. Se favorecen mucho los intereses que no tienen nada que ver con el interés de la empresa o del sector administrativo. Desde luego, si estamos en un sector de la administración que vele por el interés del ciudadano, en este tipo de entorno tóxico que estamos aquí describiendo, será muy difícil que los trabajadores se concentren en esto y no en otras cuestiones de tipo relacional, que les son mucho más necesario resolver para poder seguir conviviendo, ¿no? Otra de los quebrantos que suele ocasionar es el incremento de personal. Claro, para conseguir el mismo objetivo en estas condiciones tóxicas, en estas condiciones de falta de rendimiento, de falta de transparencia de las relaciones, hace falta más personal. Más personal, más personas que se incorporen a la misma tarea para realizar el mismo trabajo que podrían hacer otras en menor número, pero con un ambiente más favorable, como natural. El incremento de la formación, porque evidentemente en estos ambientes en donde hay una guerra de guerrillas permanente entre las personas, más o menos solapada, lo que no se favorece de ninguna manera es el que un trabajador más experto, más veterano, vaya favoreciendo con su experiencia a un trabajador más novel, más joven y con menos experiencia. Esto que de una manera natural sí se da en los entornos razonablemente sanos, porque es una obligación ética, moral, contraída con respecto a los trabajadores más jóvenes, el que vayan siendo paulatinamente formados por los más expertos, sin que esto les tenga que suponer necesariamente un sobreincremento de su trabajo, sino que se vaya haciendo de una manera razonable con respecto a los más jóvenes, pues esto se pierde. Cada uno va a la suya y por lo tanto hay que implementar procedimientos de formación pues eso, más cotidianos, más periódicos, porque no se suplementa con una formación directa por parte de los más veteranos y esto también supone, que duda cabe, un quebranto importante para la empresa. La cultura, que con todo este devenir de estos acontecimientos, con esta forma de hacer, se va creando, porque efectivamente sí, podemos hablar de una cultura negativa,
de una mala cultura, pero al fin y al cabo es una mala cultura, es un conjunto de normas que están rigiendo un núcleo social, sociolaboral, y desde luego esta cultura que se crea es muy dañina, porque además esta cultura, esta costumbre, esta forma de hacer las cosas que acaba creando ese estereotipo que se dice en tantos lugares de se hace así esto, aunque no está muy bien hecho, porque se ha hecho siempre, porque es como se ha hecho toda la vida, eso verdaderamente de lo que está hablando es de una cultura, de una forma de trabajar errónea, no por antigua, sino errónea por equivocada y por falta de interés de mejora, ¿no? Bien, pues esto también está favorecido por este tipo de entornos, ¿no? Esta atmósfera en la que verdaderamente las cosas no se cambian, se siguen desempeñando de la misma manera por una cultura de falta de excelencia, por una falta de ambición. Las denuncias verdaderamente suponen otro quebranto, porque claro, para una empresa el estar siendo sometido con más o menos frecuencia a una denuncia, ante una inspección de trabajo, una denuncia de un trabajador, cualquier tipo de reclamación que son frecuentes en estos entornos, a la empresa le perjudica. Le perjudica no solamente por las cuestiones económicas que puedan venir derivadas de satisfacer las multas, las sanciones, las compensaciones a que pudieran dar lugar, sino porque el mero ambiente en el que se genera la denuncia es un ambiente controvertido, es un ambiente conflictivo, es un ambiente que no es un ambiente productivo, es precisamente lo contrario al productivo. Es un ambiente donde el tiempo se invierte en pensar cómo voy a argumentar la denuncia en lugar de trabajar y trabajar bien. La imagen de las empresas hoy es una de las cuestiones que parece que les interesan más. Sin embargo, donde hay este tipo de ambientes, desde luego la imagen sufre y sufre mucho, porque cualquier persona ajena a la empresa, pero que tenga relación con ella, un cliente, otro órgano de la administración que se está relacionando con este sector, que está soportando este tipo de daño, evidentemente se está dando cuenta de que aquí las cosas no van bien, de que no funciona como tendría que funcionar y que hay una cantidad de problemas internos sin resolver importantes. Por lo tanto, la imagen que está transmitiendo este sector de la administración o esta empresa, si se trata del sector privado, pues no es verdaderamente bueno. Hay una pérdida muy importante de imagen con respecto al exterior. El estar siendo sometido permanentemente a procedimientos de inspección, de evaluación de riesgos laborales, a cualquier tipo de control que es normal que se estén propiciando en un entorno con este tipo de características, pues tampoco favorece a la empresa, porque genera todavía más tensión, genera todavía más ánimo de intentar responsabilizar a personas, a entidades o a sectores que nada tienen que ver con el problema de fondo. Y, en definitiva, acaban en muchas ocasiones desarrollándose, planteándose demandas que tienen que dirimirse en el seno del ámbito judicial y que tampoco benefician en absoluto a la empresa en sí, porque todos los procedimientos judiciales, desde que se inician hasta que se resuelven, pasan años y son años de un mal ambiente y de una falta de interés en lo que realmente tendría que interesar, que es el objeto del trabajo. Las indemnizaciones a que suelen dar lugar muchos de los procesos legales a que dan lugar estos entornos, pues también son un quebranto para la empresa, evidentemente, porque si se está dañando económicamente la empresa, está soportando un perjuicio directo también. Esto es una enumeración de algunos de los conceptos que están perjudicando a la empresa donde se produce daño psicosocial. Pero no agota esta lista, ni mucho menos todas las cosas que pueden verse perjudicadas en una empresa. Una de las cuestiones que no se suele hacer referencia a ella, pero que sin embargo, desde mi punto de vista, es fundamental y es uno de los valores que más tiene que decir en cuanto a las pérdidas que la empresa soporta por este daño, es la pérdida de excelencia, globalmente considerada. Donde se produce el daño psicosocial, donde se está generando este tipo de batallas internas, realmente lo que se está creando es una forma no excelente de trabajo. Se está generando una forma burda, brusca, violenta de trabajar que desde luego perjudica enormemente a la empresa, porque no se puede trabajar
bien ni dar un buen resultado si no es la excelencia la que rige, la que preside los actos, la organización y la dirección empresarial. Se genera en este tipo de empresas lo que el profesor Luis de Rivera ha llamado el síndrome MIA, el síndrome de mediocridad inoperante activa, que desde luego no vamos a entrar ahora en él, pero que recomiendo encarecidamente a todos los que tengan un poco de curiosidad sobre este aspecto, que lo busquen o me lo pidan y yo se lo haré llegar. Es una anunciación muy sencilla, pero verdaderamente original sobre el tipo de ambiente que se crea en un entorno donde rigen los daños psicosociales, precisamente como una pugna insatisfecha por la excelencia, precisamente por una pugna por esa excelencia a la que las personas sanas, razonablemente sanas, suelen tender a conseguir. Tendemos en general a ir haciendo las cosas mejor mañana que hoy e ir superándonos. Sin embargo, donde este proceso no se da o se da de forma enfermiza, se crea todo un síndrome que está maravillosamente bien explicado por el profesor Luis de Rivera y que os invito a leer. Por último, se da también, y ya por terminar esta parte de la exposición, se da también, como en el resto de la naturaleza, de forma análogo, una selección natural. Es decir, de la misma manera que en la naturaleza pues es el león que más corre y que mejor muerde, por decirlo así, ¿verdad? El que consigue capturar más presas y de esta manera perpetuar su especie por medio de su camada, a la que puede mantener mejor alimentada que otras camadas, con otros leones con los que compite, se produce efectivamente una selección. Bien, pues en la empresa ocurre exactamente lo mismo, pero en el nivel empresarial. Es decir, en un entorno sano y natural, donde reina la excelencia, donde las cosas son adecuadas, donde hay armonía, donde se fundamentan en la ética las promociones, toda la actividad empresarial, pues claro, la selección es a mejor. Se suele tender a nombrar como responsables a las personas más capacitadas, a las que tienen más experiencia, pero sin embargo en un entorno cuya cultura no es esa, sino toda la contraria, cuya cultura es que no se aplican las normas o que se aplican con intereses espurios y no con los intereses que se pretenden salvaguardar, una cultura donde es el oportunismo, donde es el pícaro, donde ese es el espabilado, el que se lleva el gato al agua y acaba ese espabilado nombrando a sus colaboradores, entre otros espabilados, amiguetes, no por ser mejores profesionales, sino por ser más afines, por ser más vasallos y menos buenos soldados, en el sentido de que rinden pleitesía hacia una persona y no hacia los intereses lícitos y normales de la empresa. En este entorno se produce una selección, evidentemente que no es la selección más adecuada para la empresa. No es una selección que busque los mejores dotados dentro de la empresa para los mejores cargos, sino que se está produciendo una auténtica selección perversa. Esta selección perversa es terroríficamente perjudicial para la empresa. Hasta tal punto se está viendo esto en algunos departamentos contaminados psicosocialmente hablando, que algunos departamentos de recursos humanos, que son de los departamentos que tendrían que estar velando más directamente y con mayor interés por el bienestar de los trabajadores para poder precisamente conseguir que trabajen más y mejor, además de porque también es legítimo y lícito pensar que un trabajador pueda aspirar a trabajar en un entorno sano y hasta razonablemente agradable. Bueno, pues en estos entornos, en estos departamentos de recursos humanos, algunas veces se les ha venido a denominar departamento de los inhumanos. Es precisamente por esto, porque a estos departamentos, igual que a cualesquiera otro departamento donde desarrollan labores de dirección ejecutiva, donde se puede llegar a regir los destinos de las personas que componen ese grupo laboral, están llegando personas con un perfil perverso o con un perfil incluso psicopático, narcisistas, personas que se han ido acomodando hasta llegar a puestos desde donde tienen más capacidad de manipulación por el lugar jerárquico y estratégico que ocupan.
A esto yo le he llamado selección perversa. Es de los factores que más puede llegar a perjudicar un entorno laboral. ¿Por qué? Porque una vez que se perpetúa la cultura insana, tóxica, y si además la selección de personal de puestos designados para tener mayor responsabilidad no se hace con criterios adecuados de excelencia, de experiencia, de adecuación, sino con criterios perversos, el resultado es obvio. Es un deterioro inmenso para la empresa como tal y para todos los que estén en el seno de este tipo de entorno tóxico.